Hola, en esta oportunidad veremos las características del formato de párrafo. Vamos a abrir un documento denominado Curiosidades sobre Ramsés. Pongo abrir, busco el documento en referencia, Curiosidades sobre Ramsés. Este es un documento que nos va a servir para comprender mejor cuáles son las características que deben tener los párrafos dentro de Word. Como podemos apreciar, es un texto que tiene varios párrafos. La idea de un párrafo dentro de Word es pues un texto que contiene varias oraciones y que en Word técnicamente se ha definido con una tecla Enter. Es decir, cuando se empezó a escribir este texto, al momento en que se presiona la tecla Enter, automáticamente Word genera un nuevo párrafo. Para poder apreciar justamente estas características, se ha incluido dentro de Word una herramienta que nos permite mostrar los caracteres ocultos. Este botón se llama Mostrar todo y tiene el símbolo de párrafos, que es como una P invertida. Al hacer clic en este botón, me va a mostrar, entre otras cosas, este característico símbolo que es el símbolo de párrafos. El símbolo de párrafo me indica hasta qué punto en el Word se ha creado un párrafo. Es decir, se escribió esto, curiosidades sobre Ramsés II, a continuación alguien ha presionado Enter y hasta ahí se define un párrafo. Al presionar Enter, obviamente, se saltó a la siguiente línea y se fue escribiendo todo esto y en este punto se presionó nuevamente Enter para generar un tercer párrafo. Entonces, esto me indica que dentro de nuestro documento, ¿no?, son diversos párrafos los que se han creado y eso lo puedo observar justamente con esta P invertida. Si desactivo este botón, se ocultará ese símbolo de párrafos, pero ya debemos tenerlo presente para entender hasta dónde es un párrafo. Muy bien. La sección párrafo que se encuentra en la ficha inicio nos va a permitir configurar justamente ciertas características de los párrafos. La primera herramienta que vamos a revisar es la herramienta viñetas. Para ello voy a seleccionar, como jugando, 3 párrafos del texto que tengo disponible. Y voy a utilizar aquí en la parte superior el botón denominado viñetas. Para ello puedo escoger alguna de las viñetas disponibles que tiene Word, por ejemplo esta, que es la más común, y me mostrará ítems no clasificados o no organizados, ¿no?, para los textos que he seleccionado. Además, hace que el texto se desplace hacia la derecha dejando un espacio. Yo puedo elegir otros modelos que están por aquí. Podría utilizar, por ejemplo, este modelo de cuadros o incluso podría utilizar una imagen. El tema de viñetas es un tema que se debería ver muy aparte porque tiene muchas opciones quizás un poquito más avanzadas. También, en vez de utilizar viñetas, también podemos utilizar numeración. En este caso, Word me muestra numeraciones básicas con puntos, con paréntesis, en romanos, ABC mayúscula, ABC minúscula y paréntesis, o incluso numeraciones de tipo numéricas, ¿no?, alineadas hacia la derecha. En este caso, yo podría utilizar tranquilamente el tema de paréntesis y me va a ir enumerando cada párrafo que yo he seleccionado. Más adelante veremos en mayor detalle estas opciones y funciones avanzadas de numeración y viñetas. También encontraremos, vamos a desactivar antes, también encontraremos estos dos botoncitos que son muy interesantes. Uno de ellos permite aumentar la sangría y el otro permite disminuir la sangría.
Aumentar la sangría quiere decir que va a hacer correr el texto hacia adentro un poco, aproximadamente media pulgada o 1.25 centímetros. Si yo sigo presionando dicho botón, correrá otra media pulgada hacia adentro y así sucesivamente puedo ir haciendo correr. El otro botón, obviamente, es lo inverso, es decir, disminuirá la sangría, ¿no?, hacia el lado izquierdo. Este otro botón me permite ordenar las palabras, ¿no?, o los párrafos en sentido alfabético. En este caso, no tendría mucho sentido ordenarlas. Sin embargo, yo puedo escoger, pongo párrafos, y me voy a dar cuenta que lo he ordenado empezando aquí por la letra A, luego la letra R y luego la letra T. Pero vuelvo a repetir, en este caso no tendría sentido ordenar, porque cambio el sentido del ensayo. Tenemos los botones clásicos que casi todo el mundo los conoce: alinear a la izquierda, alinear al centro, alinear a la derecha. Y también el botón justificar, que lo que hace es alinear tanto hacia la izquierda como a la derecha, logrando un efecto de orden. En este caso, sí sería buena idea seleccionar todo el documento y utilizar la función justificar o control J para poder hacer un documento bastante estético. En el caso del título, nos convendría seleccionarlo y ponerle hacia el centro, o utilizar la tecla control más la letra T para hacerlo con el teclado de forma mucho más rápida. Adicionalmente a ello, tenemos el botón que nos va a permitir cambiar el interlineado. Para ello, antes de empezar, vamos a seleccionar unos cuantos párrafos, por ejemplo, estos 3 párrafos, y voy a empezar a jugar con el interlineado. Interlineado de un solo espacio quiere decir que las letras o las líneas del texto van a estar pegaditas. Si yo le pongo a espacio y medio, observen ustedes que estos 3 párrafos están más separados que el resto. Podría incluso seleccionar y ponerle a doble espacio. Entonces, si ustedes se fijan, cada texto está separado, ¿no?, del otro, dejando pues un espacio como si hubiese acá una línea que se ha dejado de escribir. Pero no es así, esto no ha creado líneas nuevas. Los párrafos siguen siendo lo mismo, solo que las líneas se han separado o se han distanciado. Yo podría seleccionar todo este texto y hacer pues que tenga un interlineado de 1.5 para que se vea mucho mejor. Si observo y hago clic afuera para observar, mi documento ya está tomando una forma mucho más ordenada. Muy bien. El tarro de pintura en este caso recibe el nombre de sombreado. Y esto va a permitir sombrear partes del párrafo. Aquí debemos tener mucho cuidado en cómo seleccionamos. Observen, si yo selecciono solamente un texto sin considerar la simbología del párrafo, es muy distinto a seleccionar todo, incluido la simbología del párrafo. Recuerden ustedes que aquí hay oculto un símbolo de párrafo. Entonces, si yo selecciono solamente hasta acá, estaré seleccionando solo el texto, mas no estoy seleccionando el párrafo completo. Entonces, por ejemplo, al pintar, se pintará solamente hasta esa parte.
Esto se logra con la herramienta sombreado. Yo puedo elegir cualquier color para sombrear el título. Si por el contrario yo selecciono, por ejemplo, un poquito de texto, pero incluyo a propósito el símbolo del párrafo, el efecto es muy distinto. Observemos, selecciono así todo completo y le pongo el mismo sombreado. En este caso, observen ustedes que el sombreado ya no se hace solamente hasta el texto, sino por el contrario, se sombrea todo el espacio que ocuparía el párrafo completo. Vuelvo a hacer la demostración. Si yo selecciono esto sin el símbolo de párrafo, miren qué es lo que ocurre al pintar. Se pinta el fondo, obviamente, pero de cada texto. Y si yo selecciono todo esto, incluido el símbolo de párrafo, al pintar se pintará todo el espacio del párrafo completo. Esta es una diferencia muy interesante dentro de lo que es Word. En este caso voy a seleccionar todo y le diré sin color. Observen, al ponerle sin color, solamente ha quitado el color de los párrafos completos. Para quitar el color de este texto, tendré que seleccionarlo tal cual, como si fuese un texto y teniendo cuidado de no seleccionar el símbolo de párrafo. Lo mismo pasa aquí, tendré que seleccionar, pero no incluir el símbolo de párrafo. Y ahí lo tenemos. Similar característica ocurre con el sombreado. Observemos, si yo selecciono de igual manera así, solamente texto sin incluir el símbolo de párrafo que sabemos que está aquí oculto, y por ejemplo aplico bordes, fíjense, se encierra en borde solamente el texto. Pero por el contrario, si yo selecciono todo el párrafo, incluido el símbolo de párrafo que está oculto aquí, al aplicarle el borde, se muestra este borde alrededor de todo el párrafo. Y hay una diferencia sustancial en este caso. Voy a deshacer para continuar con otros ejemplos. Los párrafos también se pueden controlar en bloque y voy a hacer lo siguiente, voy a seleccionar toda esta parte hasta acá y voy a aprender a controlar diversos párrafos. Para eso existe una ventana que se llama formato de párrafo y me va a permitir controlar en forma mucho más coherente estas características. Veamos aquí. Para que me muestre la ventana de diálogo formato de párrafo, me voy a ir a la sección párrafo y aquí en la parte inferior voy a encontrar una pequeña esquina en la cual yo puedo hacer clic y me va a mostrar la ventana de párrafo. Aquí lo que voy a poder controlar con mayor exactitud son las sangrías. Las sangrías son espacios que se dan a la izquierda o a la derecha de un texto. Por ejemplo, si yo le coloco sangría izquierda de 1 centímetro, entonces todos estos párrafos que se han resaltado van a correr 1 centímetro hacia adentro con respecto al margen. Si ustedes se fijan, aquí hay un espacio, ha corrido el texto. En todo caso, vamos a deshacer para poder verlo con mayor exactitud. Selecciono solamente estos dos párrafos, voy aquí y le diré sangría izquierda de 1,5 centímetros, 1.5. Entonces fíjense, solo esos dos párrafos han corrido 1.5 centímetros hacia el lado derecho. También lo mismo va a pasar con la sangría derecha
En este caso, la sangría derecha es el espacio que existe entre el margen y el lado derecho del documento. También le puedo poner 1 centímetro hacia el lado derecho y correrá 1 centímetro a partir del margen. Muy bien. Selecciono nuevamente. Aparte de la sangría izquierda y derecha, vamos a encontrar sangrías especiales. Las sangrías especiales son la sangría de primera línea y la sangría francesa. Como su nombre indica, la sangría de primera línea hace que solamente la primera línea de un párrafo corra hacia adentro, en este caso 1.25 centímetros. Si yo acepto, me voy a percatar que solo la primera línea, es decir, este espacio, ha sido dejado, ¿no? Y está corriendo 1.25 centímetros hacia adentro, dándole un toque de elegancia. La sangría francesa, por su parte, es inversa. Dará espacio a todas las líneas excepto la primera. Entonces, vamos a poner sangría francesa de 1.25 centímetros y acepto. Entonces, observen que la sangría francesa hace que la primera línea no corra, mientras que las demás líneas sí corren hacia adentro 1.25 centímetros. Muy bien. Selecciono nuevamente estos párrafos para seguir practicando. Voy a venir aquí y voy a encontrar, en este caso si le pongo ninguna, ¿no? Y vamos a dejar las sangrías, tanto la sangría izquierda como la sangría derecha, a 1 centímetro. Perfecto, acepto y ya está. Algo que también es muy interesante es la separación entre los párrafos. Voy a seleccionar todos estos párrafos para hacer la siguiente demostración, y es lo que le llamamos el espacio anterior y el espacio posterior. El espacio anterior es el espacio que existe antes de un párrafo y el espacio posterior es el espacio que existe después de un párrafo con referencia a otro. Observemos aquí. Voy a la ventana de diálogo de formato de párrafo y le voy a poner, para todos estos párrafos seleccionados, le pondré espaciado anterior de 12 puntos. ¿Qué hace esto? Ha hecho que los párrafos se separen 12 puntos con respecto al párrafo anterior. Quizás en este caso no se aprecia mucho. Vamos a volver aquí y le voy a poner espacio posterior de repente 18 puntos. Esto quiere decir que el párrafo se separará con respecto al otro de 18 puntos. Observamos que se ha separado bastante aquí, y sobre todo si yo hago clic fuera, voy a encontrar que todos los párrafos se han separado adecuadamente. ¿Qué pasaría si yo le pongo formato de párrafo y le pongo 0 puntos de espacio anterior y 0 puntos de espacio posterior? Esto quiere decir que todos los párrafos van a aparecer juntos. Para darnos cuenta con mayor detalle dónde se encuentra el espacio anterior y posterior, voy a seleccionar solo un párrafo y le voy a colocar espacio anterior de 12 puntos. Y observemos que este párrafo se ha separado con respecto al párrafo anterior. Aquí hay 12 puntos de diferencia. De igual manera, selecciono esto y voy a darle el espacio posterior, ya no de 12 puntos, sino de 24 puntos para que se note la diferencia. Entonces, fíjense, terminando el párrafo, hacia abajo hay una diferencia, ¿no? Hay un espacio de 24 puntos y hacia arriba de 12 puntos.
Por último, encontramos también, como ya lo habíamos dicho, el interlineado, que aquí yo puedo elegir un interlineado sencillo, es decir, a un solo espacio, a 1.5, doble, a espacio doble. Puedo escoger, por ejemplo, un espacio mínimo y decirle que lo mínimo que puede tener de espaciado es de 12 puntos. Esto se va a compensar con el tamaño de la letra. Si la letra tiene tamaño 11, entonces hacer un interlineado de 12 puntos quiere decir que va a tener espacio suficiente para que el texto alcance entre línea y línea. ¿Qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, menos tamaño del tipo del tamaño de letra? Por ejemplo, el tamaño de letra es 11. Pero aquí le estoy poniendo 5 puntos. En este caso no le va a afectar. ¿Por qué? Porque en este caso se está respetando el tamaño de la letra. Pero, si ustedes se fijan, existe otra función que se llama exacto. Y esta función exacto, esta sí va a forzar. Entonces, yo le voy a poner 5 puntos aquí de manera exacta. Entonces, lo que va a hacer es que ciertas líneas se mezclen con otras, ¿no? Se van a sobremontar y va a hacer el texto ilegible. Por último, yo también puedo tener interlineado múltiple y escoger exactamente aquí, por ejemplo, ponerle valores decimales. Un interlineado múltiple de 2.1 quiere decir es un texto que tiene 2 espacios y un poquito más, 2.1 espacios. Esto se puede utilizar en algunos casos como una opción para reducir un poquito el espaciado de un texto o para hacer que alcancen en menos páginas. Por ejemplo, si yo le coloco a espacio doble, ¿no? También lo podría poner como espacio múltiple de 2. Sería prácticamente lo mismo. Pero si yo quiero ahorrar un poquito de espacio, podría utilizar 1.9. En este caso, el espacio va a ser similar, pero va a tener pues un poquito menos en realidad de espacio. Para terminar voy a seleccionar todos estos párrafos para darle una apariencia en conjunto. Entonces, a manera de práctica, voy a la sección párrafo, le voy a poner sangría izquierda de 1 centímetro, sangría derecha de 1 centímetro, sangría especial de primera línea, espacio anterior de 6 puntos y un espacio posterior de 6 puntos, interlineado de 1.5 líneas. Y acepto. Entonces, todo el texto, ¿no?, automáticamente se va a alinear y se va a formatear de tal manera que se vea elegante. Aún así, podría darle más espacio. Me parece que entre párrafo y párrafo hay poco espacio. Entonces selecciono y aquí le voy a dar 12 puntos, tanto anterior como posterior. Entonces ahora sí podemos apreciar que todos los párrafos tienen pues una separación bastante idónea y además tienen este pequeño detalle, ¿no?, que sería la sangría de primera línea. Entonces se ve mucho más elegante. Lo único que me faltaría sería seleccionar el título, colocarlo al medio obviamente, hacerlo negrita, hacerlo más grande, darle un color adecuado, ¿no?, y de repente, si es que quiero que el título se separe del párrafo, no hagan esto. Muchas personas lo que hacen es presionar un enter, ¿no?, y con eso consiguen que el texto baje. Pero eso no es lo correcto. Lo correcto es seleccionar todo este párrafo, venir a la herramienta de párrafo y aquí decirle que como formato posterior le aplique un espaciado
de repente de 18 puntos. Entonces ahora sí lo está separando correctamente, ¿no?, el título del resto del documento. Muchas gracias.